entre agendas personales y agendas oficiales, pero más allá de eso, Milei sale del país, queda a cargo de la presidencia Victoria Villarruel. Sí. Que también podemos hablar del momento de la relación de Javier Milei con Victoria Villarruel, y si no quedaba como hombre-mujer fuertes del gobierno en presencia de un Nicolás Pose, jefe de gabinete, que estaba ya afuera, faltaba saber cuándo y cómo, y Victoria Villarruel, insistimos, en un momento de nueva distancia, por decirlo así, con el presidente. Ordena, por lo menos antes de irse, sí. ordena antes de irse la casa. Hoy habíamos hablado de esta situación, no sé si podemos ver la placa que planteábamos. Era muy atípico para el gobierno. Para un cachito. Esto es lo que planteó Pablo Ibáñez antes de conocer la renuncia del jefe de gabinete. ¿Dónde está el piloto? ¿Por qué? Porque hoy a la mañana Pose estuvo reunido con Karina Milei. Hubo una conversación para terminar de ordenar. Fue una reunión muy hermética que se termina de coronar a la tarde con la renuncia de Nicolás Pose. La pregunta era, ¿se va hoy, durante casi una semana, Javier Milei con la otra figura superpoderosa del gobierno que es su hermana, y se va Luis Caputo, el ministro de Economía, y queda en función a cargo del gobierno el jefe de gabinete, que parecía desde hace una semana alguien que ya estaba fuera de la toma de decisiones? Había una idea de cierta cefalía. Claro. Ese era el interrogante, es decir, ¿cómo vas a dejar una semana al gobierno con un jefe de gabinete que todos lo dan afuera? A ver, bueno, la pregunta se la hace Pablo Ibáñez muy temprano en la jornada, advirtiendo sobre esta posible situación, antes de que Milei parta, creo que 22:30, más o menos parte hacia Estados Unidos, se resuelve. Como dice Ibáñez, se ordena un poco la casa. Ahora voy a ir al living con Diego Giacomini, economista, consultor, para charlar específicamente sobre el momento económico de las políticas de Javier Milei. Pero Diego, buenas noches. Buenas noches. Por lo que conocés las maneras de ser y hacer, digamos, ¿estás leyendo lo mismo que Pablo? ¿Tenés alguna mirada que agregue a lo que está ocurriendo esta noche? A ver, los datos duros reflejan claramente qué es lo que le gusta a Javier a la hora de ejercer la presidencia. ¿Qué le gusta? Llevar a la máxima el disfrute de actividades que levantan su ego personal. O sea, ¿al presidente lo guía su ego? ¿Qué disfruta de la presidencia? Él no disfruta la gestión, él no disfruta hablar con jefes de gabinete, con ministros, mucho menos con secretarios. A él, ¿qué le gusta? El lucimiento personal, que ¿dónde lo va a buscar? Cuando él tiene actividades, ¿qué le gusta puntualmente? A él le gusta dar clase de teoría monetaria en el IAEF, a él le gusta dar clase de teoría monetaria y cantar en el Luna Park, a él le gusta ir al Congreso y hacer una exposición el 1 de marzo ante toda la Asamblea Legislativa, a él le gusta ir a buscar premios de diferentes lugares que le dan a él, lugares que lo conocen hace 14 años, pero se lo dan solamente ahora porque ejerce el poder político, entrando esos mismos lugares que le dan los premios en una supina contradicción, porque son, por ejemplo, universidades muy liberales que están en contra del poder político. Sí. A él le gusta encontrarse con sectores conservadores de ultraderecha, como en España, o sacarse fotos personales con determinados empresarios. Pero vos fíjate esto, y los datos lo revelan. Es muy interesante lo que decís, por cómo lo conocés a Javier Milei, vos le decís Javier directamente. Sí. Quiero saber cómo vinculás todo eso con la decisión de salida, el modo en que sale Pose del gobierno. A ver, sigo con el hilo causal anterior y voy a tu pregunta. Sí. Vos fíjate que cuando le preguntan ¿qué balance hace de la gira a España?, contesta, sin lugar a duda, soy el máximo referente de la libertad en el mundo.
el máximo líder. Palabra que se va de narices con la ética y las ideas de libertad. Cuando inaugura el busto de Menem, y esto lo voy a contar porque yo estaba al lado, él inaugura el busto de Menem y cuenta, Menem me agarró de las manos y me dice, vos vas a ser presidente. Les cuento, eso fue lo menos importante que le dijo Menem. ¿Vos estabas en la reunión? Al lado, pegado hombro con hombro, y Menem Menem estaba 80 centímetros delante mío. Le agarra las manos y esa frase fue la introducción. Hizo coma. Lo único que te puedo decir como expresidente es que si llegas a ser presidente, nunca te pelees con nadie. Mucho menos te pelees con tu enemigo. Al enemigo hay que seducirlo. ¿Por qué menciono esto? Porque muestra cómo encara el gobierno Javier. Menem, lo que Menem concebía como valor era este segundo comentario, que él lo ignora por completo. Claro. Se queda con la primera parte. Y se queda con la primera parte que ensalza su individualismo, porque por arte de magia Menem le dice, vos vas a ser presidente. Entonces, ¿qué quiero decir? La presidencia, él la disfruta como un lucimiento, como un instrumento que le sirve a él para sentirse bien alcanzando ciertos logros. Ahora, a la hora de gobernar, los datos muestran que no lo disfruta. Él no lo van a ver encabezando reuniones, negociando. Las gestiones diarias Ahora, no le es gustan. lo más mínimo. Acá hay una pregunta importante para hacer, ahí voy, Pablo, lo que querés decir. ¿Cuáles son las razones por las que Pose deja de ser jefe de gabinete? Quiero decir, ¿tiene que ver con algo que no anda bien en el plan o tiene que ver con algo personal? Porque son dos razones bien distintas. ¿Qué ibas a plantear, Pablo? No, le iba a preguntar a Diego, cuando uno mira a Menem y la reivindicación o el Menem que construye Milei, y uno que conoció un poco la temporada de Menem, entiende que la personalidad de Menem como presidente era totalmente antagónica, era justamente un personaje seductor y construía vínculos absolutamente radiales, incluso con actores antagónicos entre sí. Digamos, Milei no construye las relaciones y parece no querer vincularse. La pregunta es, ¿por qué, vos que lo conocés, por qué no lo hace? ¿Por una cuestión de que no estás en su naturaleza? ¿Porque hay cierta inseguridad en las relaciones también de cercanía? ¿Por qué no? ¿Por qué no teje en vez de romper? En un determinado momento de la vida, uno es bueno en construir relaciones si lo ha hecho a lo largo de toda la vida y ese comportamiento lo ha ido mejorando e incorporado información. No es el caso, pero esto es muy interesante. Por ejemplo, yo veo ahí al ministro de Economía Caputo, ¿no? Ahora nos metemos en lo económico, Diego, ¿eh? Sí, por favor, ya porque viene a hablar de economía. Ya nos metemos. Déjame, antes que sigas con eso, no olvidemos, lo digo por nuestro graph también, no olvidemos cuál es la noticia de la noche. Claro. Se efectivizó la renuncia del, hasta hace momentos, jefe de gabinete Nicolás Pose. Nicolás Pose está fuera del gobierno, veremos si, como contaba Pablo Ibáñez, tiene otro lugar en breve. El piloto, que se preguntaba Pablo, se va Milei, se va Karina Milei, se van los hermanos Milei, se va Caputo, con Victoria Villarroel las cosas están difíciles, quedaba como piloto de tormentas o manejando la casa, quedaba Nicolás Pose, bueno, no está más. ¿Quién va a ser? Ya tiene respuesta. Es Guillermo Franco, que es el nuevo jefe de gabinete, que además absorbe el Ministerio del Interior. Son tres noticias, me parece, en la jornada de hoy. La más importante, se efectivizó la renuncia, yo diría, la expulsión de la casa del jefe de gabinete Nicolás Pose. La casa queda en orden para Javier Milei, saliendo del país durante más o menos una semana, son varios días. Hasta el domingo, que va a estar por fuera. Enseguida hablamos del momento del plan económico de Javier Milei, de la figura de Luis Toto Caputo, rockstar, ovacionado, dice Javier Milei, el hombre que hace el ajuste más importante de la historia. Ya lo hablamos con Diego Giacomini. Sí, Pablo y Irina también. Sí, no, queda como gran interrogante qué pasó entre Pose y Javier Milei. La última Primero, semana... ¿es algo personal de Pose o es un recuperar aire para un gabinete en medio de una situación de mucho conflicto? La frialdad que tuvo Javier Milei con Pose,
con quien se dice que son amigos hace 18 años, durante las dos presencias públicas del sábado en el TEDEUM y en el Cabildo de Córdoba, demuestran que había más que un malestar de orden de gestión, una cuestión instrumental, que vos podés tener diferencias con una persona y no llevarlo al plano personal. El destrato de Milei público a Pose fue, o pareció por lo menos, de características personales. En Córdoba. No saludarlo, en Córdoba y en el TEDEUM, donde no lo saludó en ninguna de las dos ocasiones. En el mismo momento casi hubo como una especie para Perdón, ¿estuvo tener Pose el en claro Córdoba? oscuro. ¿Pose estuvo en Córdoba? Sí, fue a Córdoba. Bien. Fue a Córdoba, tuvo un claro oscuro con el trato excepcional que tuvo sobre Caputo, a quien en las dos ocasiones fue a saludar. Hay una dimensión que se suele decir que estaba disconforme con la administración del gobierno, con el rumbo del gobierno como jefe de gabinete. Parecía poca cosa, porque jefe de gabinete Pose era el ejecutor de un gobierno que tomó como acción prácticamente la mecánica habitual, reducir al mínimo la acción del Estado. Por lo tanto, no se le podía achicar a Pose que haya problemas o con las obras públicas, o con los comedores, o con cuestiones de otro orden, porque era la dinámica del gobierno. Hay dos o tres cuestiones que están en la zona de la especulación. Una, que Pose avanzó muy rápidamente sobre espacios de poder estructural como la AFI y sobre espacios vinculados a lo que podemos decir metafóricamente la caja. Cuestiones muy sensibles vinculadas con el manejo que ahí hay un de dato, recursos. hay un dato, Pablo, que lo dejo como interrogante. Pose llega como una de las personas más cercanas a Javier Milei, ocupando muchos espacios de poder real. Son personas que han quedado con la confianza de Pose en lugares estructurales. Hay que ver qué es lo que pasa con eso. Y vas a decir, Irina. Sí, yo me quedé resonando esto que decía Diego, de que Javier Milei está más preocupado por su ego que por la gestión, ¿no? Que es algo que venimos hablando. O sea, la sensación es, no le importa que está gobernando, digamos. Y si en este contexto que estás planteando, justamente el ascenso de francos tiene que ver con esa ausencia de gestión, que además la venimos viendo. A ver, me voy al living, ya me quedo charlando con Diego Giacomini, enseguida empezamos a hablar de economía. Es interesante la pregunta de Irina en ese sentido, Diego. Mirá, yo no lo conozco a Guillermo Francos. Yo lo que puedo decir que mi relación de 15 años con Javier estuvo relacionada y se cimentó sobre 3 pilares. Uno, que los dos respiramos, vivimos por y para la economía, la teoría y el análisis económico. Entonces, eso estaba en el centro de la escena. O sea, vos me preguntás, ¿qué le interesa Él lo dice abiertamente. a Javier? Eso. Le preguntaron en la revista Time, ¿cómo descansás, con qué te distraes leyendo paper de economía? Exactamente. Y en ese marco, no sabía que dijo eso, no leí la revista Time, en ese marco hay que entender que con el único interlocutor que se va a divertir, le va a interesar y la va a pasar bien conversando, no tiene ningún cargo. Es Federico Sturzenegger. Por ahora. Por ahora. Para hablar, y yo sé que, ¿por qué? Porque yo sé que lo respeta, lo valora, uno puede estar de acuerdo o no con lo que piensa Federico Sturzenegger, pero Federico Sturzenegger es una persona muy formada en teoría económica. Pero con Caputo también. Cosa que no, que no. Entonces, de hecho, nunca se dedicó a la economía, Caputo. Caputo es un trader. O sea, compra y vende activos financieros. ¿Pero vos decís que Milei no lo respeta como par a Caputo? Hasta que yo tuve conocimiento, no, y es Vox Populi. En los medios lo han escuchado hablar del actual ministro. Mientras que al mismo tiempo puedo decir del otro lado que siempre lo defendió a capa y espada a Federico Sturzenegger. Sí. Es simplemente poner Google. Estamos hablando de cuando Milei opinaba sobre las gestiones de ambos durante el gobierno de Macri. Exactamente. Claro. Pero aparte, soy economista. Cada uno sabe, está la formación de cada uno detrás y no tiene nada que ver Federico con Luis Caputo. Con Luis Caputo. ¿Ok? Eso es lo que disfruta.
Y las cosas que disfruta Javier son la economía, escuchar ópera, le gustan los Rolling Stones. Bien. Y antes le gustaba el fútbol. Son los pilares sobre los cuales construimos nuestra relación. A él no le gusta la política, es verdad que la desprecia. El problema es que te metiste a laburar de político institucional hace varios años y tu plan es seguir laburando de eso. Claro. ¿Y cuál es la diferencia? Volviendo al ejemplo de Menem. Menem también hacía lo que le gustaba. ¿Qué quiero decir? Jugaba al fútbol, jugaba al tenis, jugaba al básquet, se iba de gira, pero dejaba un equipo muy sólido, Corach, Kohan, Bauzá, En la gestión. Cavallo, que encima a lo largo del tiempo tuvo recambio. Porque cuando se va Cavallo, entra Roque Fernández, en economía estuvo Carlos Rodríguez. ¿Qué sucede? Te podés dar esos lujos de decir, ok, no me interesa la gestión. ¿Por qué? Porque tengo un equipo que sabe gestionar muy bien. Y acá Javier Milei le traen, no está. le traen un problema de gestión, se da vuelta y ¿qué encuentra? Nada. Absolutamente nada. Yo uso la misma metáfora del banco suplente. Es buena, ¿eh? Yo digo, a ver, el 10 está jugando mal en el equipo. Vos lo podés sacar solamente si te da vuelta y hay alguien sentado en el banco de suplente. Si no hay nadie sentado en el banco suplente, el 10 tiene que seguir jugando desgarrado. ¿Ok? Le decís, lo sacás de la cancha, lo infiltrás, volvé adentro hasta que se rompa todo. O le pedís al 5, en este caso Guillermo Franco, mira, jugá de 10, jugá de 8 y si podés, anda a cabecear. Y ahí, paradójicamente, ¿qué sucede? Tenés que lograr que te presten jugadores que vienen de otros equipos, con otras filosofías, con otros estilos de juego. ¿Y ahí qué termina siendo? Termina siendo un equipo de fútbol que juega cualquier cosa y que encima discuten las pelotas paradas de uno, las pelotas paradas del rival. Mirá, cuando está mirando el otro equipo, ahora Pablo vamos a hablar de eso. A ver, quiero reubicar un poquito la noche. Es una noche de información urgente, es una noche muy caliente, arranque de semana muy caliente. La confirmación de la renuncia o en realidad de la salida pedida por el presidente Javier Milei del jefe de gabinete Nicolás Posse. A partir de esa salida, las preguntas que nos estamos haciendo, razones personales, razones de gestión, razones de viraje del sentido político del gabinete de Javier Milei, ahora lo vamos a seguir discutiendo. Pero la otra noticia es que Guillermo Franco, ministro de Interior, asume el rol de jefe de gabinete y además absorbe la tarea del Ministerio de Interior, que pasará a ser una Secretaría de Interior, seguramente con un nombre de su confianza. Esta es la noche que tenemos planteada. Sí, Pablo. Lisandro Catalán, el colaborador de... Hay un dato para entender esto. Lo hace Pablo Salinas, que es politólogo y se ha tomado el trabajo de seguir boletín oficial y designados. 169 días de gobierno de Javier Milei se están cumpliendo hoy. Hubo hasta ahora 31 renuncias oficiales. 31 renuncias. Esto da un ratio de 5, una renuncia de un funcionario relevante, porque aparece un subsecretario, director, ministro, jefe de gabinete incluso, cada 5 días y medio. Es una anomalía. Y es todavía una anomalía mayor cuando ni siquiera entran nuevos reemplazos que fortalezcan o que amplíen en todo caso el campo de acción, porque se van comprimiendo las responsabilidades. Pero es lo que dice Diego, es un presidente enamorado de la teoría política, de las clases políticas, que de repente tiene que empezar a gestionar y se empieza a dar cuenta que los elementos, que los jugadores y las jugadoras que tienen no le terminan de responder. Sí. Si no, no hay otra manera de explicar 31 renuncias en tan poco tiempo. Porque además en muchos casos ni siquiera desembarcaban, no sabía qué tareas iban a tener, tenían que hacer tareas que inicialmente no estaban contempladas o llevar a cargo ajustes, llevar adelante ajustes que no querían llevar adelante. Y hay otro, Diego creo que lo dice, conociendo a Milei, esta centralidad que le gusta tener a Milei, la otra posibilidad era buscar jugadores a otro equipo, que estaba Macri ofreciéndole jugadores y evidentemente prefiere jugar en una cancha de 7 con menos jugadores
que recibir jugadores de Macri. Lo que es interesante visualizar es por qué tiene que ir a buscar jugadores. Porque se quedó sin jugadores, pero se quedó sin jugadores desde el principio. Yo soy el primer ejemplo. En septiembre del 2020 le dije, conmigo no contás para nada. Han hecho intentos, varios que lo rodeaban para que volviera, porque me decía, te necesita como loco para manejar la economía. ¿En qué momento te volvieron a buscar? Te estoy hablando del año pasado, ¿ok? Y yo siempre doy... A ver, yo no creo en la política institucional. Yo no voy a ser funcionario de nadie nunca. Yo no creo en la política económica, pero eso es cosa mía, ¿no? Sí. Pero Entonces estás subrayando, me vinieron a buscar porque... Pero a ver, esto es muy interesante. Cuando vos analizás toda la gente que años y años estuvo con él, toda se fue sola. El profesor de grado y posgrado de teoría monetaria, que sabe teoría monetaria como es Mariano Fernández, no como Caputo, que no sabe, se fue solo. Carlos Rodríguez se fue solo. Politólogos como María Saldívar se fueron solos. Carlos Rodríguez dice que dejaron de hablarle, que ya no le consultaban. A ver, yo tengo otra versión, pero no importa. Bueno. Lo que quiero decir es que esto, y aquí vamos, Sí. que a esto vine a hablar de economía, ¿por qué uno puede hacer comentarios? ¿En qué sentido tiene, qué validez tiene hacer comentarios sobre la persona de un presidente? Simplemente y únicamente para ver cómo su forma de ser impacta en su gestión de gobierno y en sus políticas públicas. En este caso, la política económica. Y cómo eso impacta en quién lo rodea. A ver, si le piden gestión, negociación, hablar, juntar a diferentes esferas políticas para lograr algo que lleve las políticas públicas mancomunadamente hacia un sector o hacia un lado, le están pidiendo peras al olmo. Tanto es así ¿Pero cuando... no sentís que Milei algo de todo eso empezó a hacer en el momento en que retrocedió en algunas cosas que tenía como dogmáticas, cuando empieza a regular cosas que él siempre había dicho que no había que tocar? Tema prepagas, por ejemplo, o postergar alguna decisión de aumentos. Vamos a ver. O negociar de otra manera, aceptar negociaciones en el Congreso. Ese es el ejemplo más concreto. A ver, punto número 1. Con las palabras él te lo ha dicho. Que no salga la ley bases, Sí. no salga el pacto del 25 de mayo, lo vamos a hacer igual. Lo dice con todas las letras. O sea, eso te revela que piensa que lo puede hacer igual. Ahora, cuando vos me planteás casos que parecen que va para atrás con sus propias medidas, como por ejemplo, ir para atrás con las prepagas. ¿Por qué hace eso? Eso lo hace para lograr en una línea de un capítulo del IPC deflación que le amortigüe la inflación en otros capítulos y con eso que la inflación mensual sea más baja. Cuando la gente ve que la inflación mensual es más baja, disminuye sus expectativas de inflación, en consecuencia tiene más chances que la inflación baje más fuerte y más rápido, porque en realidad la inflación está bajando muy lento y poco para hacer un plan desinflacionario exitoso. Cuando vos me decís, Diego, pisó el aumento de suba de electricidad, suba de gas mensual, cuando vos tomás nota que por ahorrárselo del gasoducto va a tener que importar gas en barcos por, redondeemos, 500 millones de dólares. Y a esto por también... ahorrarse 15. Claro, y a esto le agregás que también posterga aumentos en el AMBA de tarifa de transporte, ahí vos tenés un plan platita que, sacando el dedo por la ventana y haciendo un cálculo grosero rápido, son alrededor al tipo de cambio oficial de 800 millones de Estás dólares. diciendo algo tremendo, Diego. Vos decís que Milei está llevando adelante un plan platita. Ahora- Pero es un plan platita que la gente no siente porque esto está La gente no explotando. siente, pero ahora explico por qué.
todo esto que parece ir contra él, sus ideas, son todas medidas utilitaristas que tienen como único objetivo tratar de que la inflación baje un poco más rápido y más fuerte, porque es su único caballito de batalla, porque del otro lado, cuando vamos a los números de actividad, yo te puedo decir que cuando vos mirás el EMAE, que cerró el primer trimestre, y le sacás el efecto estadístico de la cosecha, el PBI cayó menos 6,9. A ver, quiero ver si entiendo lo que acabas de decir. Pues yo te estaba por preguntar si todas estas modificaciones de acción de Javier Milei eran improvisación o aprendizaje. Lo que entiendo me está diciendo es, Javier cambia todo eso solamente para tener razón, solamente para poder seguir conquistando ese lugar que él tiene respecto de un número bajo de inflación y retroalimentar su propia posición frente a la escena. Él concibe que la piedra angular de su plan económico es bajar la inflación. Y por ahora es lo único que tiene para mostrar, que bajó de 25,5 a 22, a 13,2, a 11,2. Si no él me dice que ya está rebotando en la economía. Javier Milei dice que está rebotando en la economía. Esto es mentira. A ver, yo te tiro datos. Giacomini, perdón una pregunta. Sí. Hubo una pequeña corrida del dólar la semana pasada. Se esperaban una venta de 5.000 millones de dólares de la cosecha gruesa para este mes. Se iba que el Banco Central lograra captar eso y hoy está abajo de 2.900 millones de dólares y hoy volvió a vender reservas el Banco Central. No compró, sino que tuvo que vender 11 millones. ¿Me puede explicar lo que esperaban juntar? ¿Qué está pasando? No están juntando lo que esperaban juntar y el mes que viene tienen que pagarle a los chinos. ¿Con qué plata se va a pagar? Bueno, punto número 1. El dólar se movió, pero recién comenzó a moverse. ¿Qué quiero decir? Entre diciembre y abril, en esos 5 meses, hubo una inflación en dólares de 82%. La suba del dólar, redondeando de 1.000 a 1.250, solamente compensa los 2 últimos meses de inflación. Los anteriores 3 de inflación en dólares no están compensados. Con lo cual, lo más razonable a pensar, siempre el tipo de cambio se mide en la tendencia de mediano plazo, es que el dólar más adelante en el tiempo se vuelva a mover y se mueva más todavía. Porque de hecho, si nosotros pensamos que hay un cepo, y el cepo vino para quedarse, y parece que lo quieren dejar bastante, porque quiere, porque no pueden, no me interesa, me importa como agente económico el resultado. Sino me importa el resultado. Sí. Cuando vos mirás ¿el cepo qué es? El cepo es ponerle un precio máximo al dólar y un precio mínimo al peso. Es un control de precios el cepo. ¿Esto qué implica? Esto implica que si le estás poniendo un precio máximo, si vos lo sacás el cepo, seguramente se va a mover el tipo de cambio. ¿Y hacia dónde se va a mover si le estás poniendo un precio máximo? Lo más probable es que se mueva para arriba. Ahora, acá hay un problema de timing. Con este tipo de cambio y considerando, uno, que este gobierno que se trasviste de liberal aumentó la base imponible, aumentó la cantidad de impuestos, aumentó las alícuotas y aumenta la fiscalización, con lo cual extrae recursos del sector privado, que de hecho lo hace desahorrar y escupir dólares, para transferirlos al sector público, o sea, transfiere recursos del privado al público, del eficiente al ineficiente. Desahorro. El desahorro es lo que paga la inversión, con lo cual está hipotecando los niveles de inversión futura. Claro, el ahorro se está usando para otra cosa. Pagar, uno, el ahorro gasto bien corriente, canalizado es inversión. Para pagar costos fijos, costos variables, salarios en el sector privado y bajar el desahorro. Se hace desahorrar a los privados para intentar bajar el desahorro del sector privado.
¿Me aguantás un cachito, Sí. Diego? No te vayas, estamos hablando de economía, pero quiero aprovechar esta noche de grandes novedades, probablemente una de las noticias más impactantes en términos del gabinete de Javier Milei, la renuncia de Nicolás Pose. Guillermo Franco es el nuevo jefe de gabinete, absorbe el Ministerio del Interior y nosotros arrancamos el programa mostrando una placa de un trabajo bastante más extenso que va a comentar después Fernando seguramente, de la consultora Suban Córdoba. Está Gustavo Córdoba. Entonces, hay un problema de fondo allí o de concepción que el tiempo le está ganando la batalla. Y fíjate qué interesante. A medida que pasa el tiempo, el gobierno tiene que apelar a episodios cada vez más rimbombantes, ¿no? Esto que dijo el otro día, que es la mejor imagen del mundo, ponele. O esto que dice que, bueno, está mucho más interesado en su posicionamiento mundial que en resolver los problemas de la Argentina. Digo, acá hay un tema, creo que de matriz de decisiones, matriz de poder, que el gobierno evidentemente no ha trabajado bien y a 6 meses de gestión el resultado se nota, ¿no? Gustavo, no te vayas un segundito porque a lo que estás diciendo, Diego me hace señas que tiene datos, quiere aportar datos. Sí, yo quiero agregar, tiro varios datos. Primer trimestre del año, sin contabilizar el rebote estadístico del campo, el PBI cae, el EMAE, menos 6,9. La construcción cae menos 30,3. La industria cae menos 14,8. La industria pyme cae menos 19,1. Las ventas minoristas caen menos 18,4. Las ventas en shopping centers caen menos 17,5. Las ventas en supermercados, que es alimentos, caen menos 11,5. Las ventas en supermercados mayoristas, menos 8,5. Las ventas de electrodomésticos, menos 37,8 las cantidades vendidas. Estos son todos datos del INDEC y de CAME. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vos vislumbrás la caída del nivel de actividad y vislumbrás, por ejemplo, el indicador líder de Universidad Torcuato Di Tella, que dice que la probabilidad de salir de esta crisis es 1,82% durante los próximos meses y la probabilidad de quedarte es 98,2%. ¿Qué vemos? ¿Qué pasa? En Argentina, el dinero, los pesos, nadie demanda pesos por motivo ahorro. Todos demandan pesos solamente para producir, comerciar, consumir e invertir. La inversión del primer trimestre de Javier Milei es 14,1% del PBI. Eso y es marzo, mucho poco. 11,8%. Es el peor nivel desde Néstor Kirchner para acá. ¿Qué quiero decir? Si cae la demanda de dinero, porque cae el nivel de actividad, porque la única demanda de dinero que hay es por motivo transacción y se desploman las transacciones, aunque dejes la cantidad de dinero fija, que este gobierno no la deja, aumentó 58% en 5 meses, si cae la actividad y cae la demanda, aumenta el desequilibrio monetario. Y el desequilibrio monetario, más oferta, menos demanda, en algún momento va a ser desequilibrio cambiario, salto del tipo de cambio, y después del salto del tipo de cambio, los precios se van a desacelerar y se va a abortar el proceso desinflacionario y la reputación y la credibilidad del presidente, que decía siempre, soy el único que sabe cómo bajar la inflación y además soy especialista en crecimiento, la caída del nivel de actividad prácticamente te está asegurando que cómo se mide el nivel de actividad, no por variaciones, por niveles. O sea, ¿cuánto producís? Más o menos en un determinado momento que en el pasado. En diciembre del 2025, lo más probable que esta economía genere menos riqueza y menos producto que a mitad del 2023 y mitad del 2022. Diego, gracias. Antes de despedirte, vuelvo a Gustavo. Gustavo, sobre lo que están trabajando estos indicadores, y también vinculado, me interesa mucho este diálogo porque es la teoría económica, están cortados por la misma tijera.
¿no? Por cómo explican, por lo que les apasiona las clases y la relación económica. Pero Gustavo, quiero preguntarte algo que me parece que es central, porque Milei reconoce